Bienvenidos a Luxtoon, el espacio donde exploramos, aprendemos y nos sumergimos en fascinantes conversaciones sobre la educación. Soy su anfitrión, el maestro Elliot, y les hago una invitación en este viaje de descubrimiento. El objetivo de este podcast es proporcionar un oasis auditivo donde puedas desconectar del mundo cotidiano y sumergirte en historias cautivadoras, entrevistas inspiradoras y diálogos que despierten tu curiosidad. Ya seas un experto en educación o simplemente alguien curioso y ávido de conocimiento, este podcast está diseñado para todos. Nos esforzamos por ofrecerte contenido informativo y entretenido que te inspire a pensar, reflexionar y sobre todo disfrutar del placer de aprender. Así que ponte cómodo, conecta tus auriculares o activa el altavoz y prepárate para sumergirte en un mundo de ideas y descubrimiento. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el maestro Daniel. Hoy hablaremos sobre cómo los conocimientos previos influyen en el aprendizaje de nuevos contenidos. Maestro Daniel, ¿puedes empezar explicándonos qué son los conocimientos previos, por favor? Claro, Elliot. Los conocimientos previos son todas las experiencias y aprendizajes que una persona acumula a lo largo de su vida, que luego utiliza como base para entender nuevos conceptos. Son como el cimiento sobre el cual construimos nuevos aprendizajes. Interesante. Me recuerda a cuando aprendí a cocinar. Saber las recetas me ayudó a entender técnicas más complejas después. Exactamente. Y desde el punto de vista educativo, teorías como el constructivismo ponen mucho énfasis en estos conocimientos previos. Básicamente, nos dicen que aprendemos mejor cuando conectamos nueva información con la que ya sabemos. Eso tiene mucho sentido para mí, honestamente. ¿Podría darnos algún ejemplo práctico de esto? Claro, mira, piensa en un profesor de historia que enseñó la Revolución Francesa. Si los estudiantes ya saben algo sobre la Revolución Americana, el profesor puede establecer paralelismos entre ambas, facilitando la comprensión. Yo recuerdo algo similar en mis clases de matemáticas, de hecho. Aprender álgebra para mí fue más fácil porque ya entendía la aritmética básica. Pero fíjate, hay desafíos, ¿verdad? No todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos previos. Eso es correcto, pero creo que es importante que los educadores evalúen por esa razón los conocimientos y puedan adaptar entonces su estilo de enseñanza. Podrían probablemente usar encuestas o discusiones iniciales para entender mejor el nivel de sus estudiantes. Y a largo plazo, estos conocimientos previos ayudan a formar una base sólida para el aprendizaje continuo. No solo aprendemos para un examen, sino para la vida. Entiendo, y estoy totalmente de acuerdo con este comentario, muy valioso, por cierto. Ahora, maestro Daniel, hablemos sobre algunas teorías educativas que respaldan la importancia de estos conocimientos previos. ¿Usted qué podría decirnos al respecto? Claro, Elliot. Una teoría fundamental es el constructivismo, que propone que los estudiantes construyen su propio conocimiento basándose en sus experiencias previas. Es decir, no solo absorben información, sino que la interpretan y relacionan con lo que ya saben. Entiendo, como cuando aprendemos un nuevo idioma y relacionamos palabras nuevas con palabras que ya pues hemos estado utilizando en nuestro idioma nativo. Exactamente. Y otra teoría relevante en la zona del desarrollo próximo de Vygotsky propone que hay una brecha entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Aquí, los conocimientos previos son el punto de partida para el nuevo aprendizaje. Ya veo, esto me parece bastante interesante. La verdad no lo había escuchado. ¿Cómo esto se aplica en un aula? Mira, un profesor puede diseñar actividades que estén ligeramente por encima del nivel actual de los estudiantes, pero sobre todo que sean accesibles con un poco de orientación. Por ejemplo, en matemáticas, si los estudiantes ya entienden la suma, el profesor podría introducir la multiplicación, que es un concepto relacionado pero más avanzado. Ah, ya veo. Estas teorías realmente enfatizan lo que es la importancia de conectar con lo que los estudiantes ya saben. ¿Hay alguna otra teoría que debamos considerar o mencionar? Claro,
Está la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Él argumenta que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes pueden relacionar la nueva información con conceptos relevantes y ya establecidos en su estructura cognitiva. Esto significa que los conocimientos previos no solo ayudan a comprender nuevos conceptos, sino que también permiten que este nuevo aprendizaje sea más duradero y sobre todo significativo. Entiendo. Estas teorías, por lo que me doy cuenta, realmente subrayan cuán crucial es la conexión entre los conocimientos previos y el nuevo aprendizaje. Creo que esto da a los educadores, en verdad, una guía valiosa sobre cómo deben abordar la enseñanza. Daniel, ahora que hemos discutido algunas teorías educativas, me gustaría explorar cómo se pueden aplicar estas ideas en contextos diferentes en la educación formal. ¿Tienes algunos ejemplos de cómo los conocimientos previos son importantes, digamos, en lugar de trabajo o en la vida cotidiana? Por supuesto, Elliot. En el lugar de trabajo, por ejemplo, los conocimientos previos de un empleado pueden ser fundamentales para su desempeño. Vamos a hablar de un ingeniero que ya tiene experiencia en diseño mecánico. Por ejemplo, puede adaptarse más rápidamente a proyectos que involucran principios similares. En la vida cotidiana, algo tan simple como cocinar una nueva receta se hace más fácil si ya tienes experiencia en técnicas básicas de cocina. Eso es cierto. Creo que a menudo utilizamos lo que ya sabemos para enfrentar nuevos desafíos. Por lo tanto, creo que el comentario que acaba de mencionar me parece bastante acertado. Tengo una pregunta. ¿Cómo pueden las personas aprovechar conscientemente sus conocimientos previos para aprender más eficientemente? Mira, una forma es a través de la autoevaluación. Las personas pueden reflexionar sobre lo que ya saben y cómo se relaciona con lo que están tratando de aprender. Esto puede incluir hacer conexiones con experiencias pasadas o aplicar habilidades ya adquiridas a nuevas situaciones. Ya veo. Esto me parece una habilidad en extremo útil. ¿Hay estrategias específicas que las personas puedan usar para fortalecer estos conocimientos previos? Sí, una estrategia es la práctica deliberada. Por ejemplo, si estás aprendiendo un nuevo idioma, practicar regularmente y en diferentes contextos te puede ayudar a fortalecer lo que ya sabes y facilitar el aprendizaje de nuevos aspectos del idioma. Otra estrategia es la enseñanza. Al enseñar lo que ya sabes a otros, no solo refuerzas tu propio conocimiento, sino que también puedes descubrir nuevas perspectivas y aplicaciones. Interesante, me parece bastante acertado. ¿Cómo pueden los educadores y los empleadores entonces fomentar el uso de conocimientos previos? Los educadores pueden diseñar actividades que animen a los estudiantes a hacer conexiones entre lo que están aprendiendo y lo que ya saben. Los empleadores, por otro lado, pueden crear programas de mentoría donde los empleados más experimentados compartan sus conocimientos con los nuevos, creando un ambiente de aprendizaje continuo. Entiendo. Esto realmente muestra cómo los conocimientos previos son una herramienta poderosa para el aprendizaje en todos los aspectos de la vida. Maestro Daniel, ¿tiene algún consejo para nuestros oyentes sobre cómo pueden aprovechar al máximo sus conocimientos previos? Mira, mi consejo sería mantener siempre una actitud de curiosidad y estar abierto a aprender de cada experiencia, incluso en situaciones donde parece que no hay nada nuevo que aprender, siempre hay aspectos que pueden enriquecer nuestros conocimientos previos y ayudarnos a crecer. Me parece muy interesante lo que hemos estado conversando hasta este momento y me gustaría preguntarle, maestro Daniel, debido a su experiencia de más de 30 años frente a grupo en educación primaria, además del apoyo a áreas administrativas en dirección y en supervisión escolar, ¿cómo podemos aplicar esta idea en la educación básica? Mira, en educación primaria es importante que los maestros
tengan en cuenta los conocimientos previos de sus estudiantes al planificar sus clases. Esto significa realizar una evaluación inicial para determinar lo que los estudiantes ya saben sobre un tema determinado. Con esta información, los maestros pueden adaptar su enseñanza para que sea más efectiva. Por ejemplo, si un maestro está enseñando sobre la suma y resta, podría comenzar con una actividad que ayude a los estudiantes a recordar lo que saben sobre los números. Esto podría ser una actividad de contar objetos, jugar un juego de mesa o simplemente hacer preguntas a los estudiantes sobre los números. Una vez que los maestros tengan una idea de los conocimientos previos de sus estudiantes, pueden comenzar a construir sobre ellos. Esto podría implicar presentar nuevos conceptos relacionados con lo que los estudiantes ya saben. Por ejemplo, el maestro podría introducir la multiplicación, que es un concepto relacionado con la suma. También es importante que los maestros creen oportunidades para que los estudiantes apliquen sus conocimientos previos. Esto podría implicar asignarles tareas que requieran que usen lo que han aprendido en un contexto nuevo. Por ejemplo, el maestro podría pedirles a los estudiantes que resuelvan problemas de suma y resta en la vida real, como calcular el costo de las compras o dividir una pizza entre varios amigos. Ya veo. ¿Y qué instrumentos de evaluación podría usar un maestro para evaluar los conocimientos previos de sus estudiantes? Mira, hay una variedad de instrumentos de evaluación que los maestros pueden usar para evaluar los conocimientos previos de sus estudiantes. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, cuestionarios. Estas herramientas nos facilitan porque son una forma rápida y fácil de recopilar información sobre lo que los estudiantes saben. Pueden ser de opción múltiple, de respuesta corta o de ensayo. Otra pueden ser las actividades de clase. En estas se pueden plasmar discusiones, debates o juegos. Pueden proporcionar información sobre lo que los estudiantes entienden. Y está lo que es la observación, ya que con la observación de los estudiantes en el aula se puede ayudar a los maestros para evaluar su comprensión de los conceptos. El tipo de instrumento de evaluación que un maestro use dependerá de los objetivos de su evaluación. Por ejemplo, si un maestro está interesado en evaluar la comprensión conceptual de los estudiantes, podría usar un cuestionario de opción múltiple o una actividad de discusión. Si el maestro está interesado en evaluar las habilidades de los estudiantes, podría usar una actividad de clase o una observación. De acuerdo, maestro Daniel, me parece que estos comentarios pueden ayudar bastante a nuestros radioescuchas que están en el sector de la educación básica para poder aplicarlo de manera correcta. En mi caso, por ejemplo, yo estoy más enfocado en la educación universitaria. En este caso, quiero mencionar que en la educación universitaria es importante, como usted bien menciona, también en la educación básica, que los maestros puedan tener en cuenta los conocimientos de los estudiantes para poder así planificar sus clases y asignar tareas. Esto va a significar que haya pues de antemano una evaluación inicial para determinar lo que los estudiantes ya saben sobre un tema determinado y después podamos aplicarlo para poder generar de esta manera pues nuevas capacidades en los estudiantes, nuevas habilidades para que ellos puedan desde ahí determinar cómo poder ir enfocando su enseñanza. Por ejemplo, si un maestro de educación universitaria está enseñando sobre la historia de México, podría comenzar con una actividad que ayude a los estudiantes a recordar lo que saben pues, sobre la historia en América Latina, por ejemplo, que es nuestro entorno inmediato. Esto podría ser una actividad de discusión sobre la historia en la región y de ahí partimos para generar una actividad de investigación sobre un evento histórico específico o simplemente podemos hacer preguntas a los estudiantes sobre la historia de América Latina en general. Una vez que los maestros ya tienen una idea de los conocimientos previos de los estudiantes, pueden comenzar a construir sobre ellos. Esto puede implicar el hecho de tener nuevos conceptos relacionados con lo que los estudiantes ya saben. Por ejemplo, si un maestro quiere introducir esta historia aplicada a la Revolución Mexicana, vamos a decir, que es un concepto relacionado con la historia de América Latina. Esto también es importante porque los maestros pueden crear oportunidades para que los estudiantes apliquen sus conocimientos previos.
Esto de alguna forma puede implicar asignarles tareas que requieran y que usen lo que han aprendido en un contexto nuevo. Por ejemplo, podemos pedirles a los estudiantes que escriban un ensayo sobre la influencia de la Revolución Mexicana en la historia de México. ¿Cuáles son esos instrumentos que nosotros podemos empezar a utilizar dentro de la educación universitaria? Pues, por ejemplo, cuestionarios que nos sirven para de una manera rápida y fácil recopilar información sobre lo que los estudiantes saben. Pueden ser de opción múltiple, de respuesta corta o incluso de ensayo. Actividades en clase, que las actividades en clase son discusiones, por ejemplo, debates o juegos que proporcionan información sobre lo que los estudiantes logran entender. La revisión de trabajos, que son como ensayos, presentaciones o proyectos, pueden proporcionar información sobre la concepción que se tiene respecto al desarrollo cognitivo en un punto y las habilidades de los estudiantes. Este instrumento de evaluación que un instrumento usa dependerá de los objetivos de su evaluación. Por ejemplo, si un maestro está interesado en evaluar la comprensión conceptual de los estudiantes, puede usar un cuestionario de opción múltiple o una actividad de discusión. Si un maestro está interesado en evaluar las habilidades de los estudiantes, puede usar entonces actividades en clase o una revisión de trabajo. Entonces, maestro Daniel, llegados a este punto que ya comentamos, la diferencia entre la educación básica y la educación universitaria, ¿cuál cree usted que sean las principales razones por las que los instrumentos de evaluación son importantes? Mira, son importantes por varias razones. Permiten medir el progreso de los estudiantes, ya que los instrumentos de evaluación nos permiten saber qué han aprendido los estudiantes y qué áreas necesitan mejorar. Esta información es esencial para los maestros, ya que les permite identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes y adaptar su enseñanza en consecuencia. También ayuda a los maestros a adaptar su enseñanza, ya que con la información que obtienen de los instrumentos de evaluación, los maestros pueden adaptar su enseñanza para que sea más efectiva. Por ejemplo, si un maestro descubre que sus estudiantes tienen dificultades para comprender un concepto, puede dedicar más tiempo a explicarlos o utilizar métodos de enseñanza diferentes. Y el último, que sería proporcionar retroalimentación a los estudiantes, ya que con la retroalimentación de los instrumentos de evaluación puede ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades y sobre todo a mejorar su aprendizaje. Los estudiantes pueden utilizar esta información para establecer metas, planificar sus estudios y sobre todo desarrollar estrategias de aprendizaje efectivas. De acuerdo, totalmente. Eso significa que los instrumentos de evaluación son una herramienta esencial para la educación. Al utilizarlos de manera efectiva, los maestros pueden mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Algunos ejemplos han sido mencionados a lo largo de este podcast y bueno, al final de cuentas, todo lo que viene siendo los cuestionarios, los exámenes y toda la información que hemos mencionado que está canalizada en el estudiante, la podemos de alguna forma identificar para empezar a aplicarlas en nuestras aulas. Por lo tanto, toda esta información y todas estas herramientas que los docentes poseen a disposición pueden empezar a utilizar no solamente para mejorar la calidad educativa de sus estudiantes, sino que también pueden ellos impulsar ahora sí que el seguimiento que los propios estudiantes hacen a su formación académica. Y ¿por qué no mencionar que también esto tiene un impacto positivo en sus vidas? Porque es a gran medida de lo que el estudiante crea que es capaz, podrá llevar a cabo, y esto va a ser un acto, al final de cuentas, de inspiración para sí mismo, y no solamente para él, sino también para su entorno inmediato, porque no solamente afecta la vida del individuo en sí, sino la de su comunidad. Bueno, Daniel, pues muchas gracias. Hemos cubierto la temática de hoy. Hemos explorado cómo los conocimientos previos y cómo su aplicación mediante instrumentos en el aprendizaje son realmente importantes. Hemos abordado diferentes teorías educativas que son relevantes y hemos compartido ejemplos prácticos. Así es, Elliot. Creo que es importante recordar que cada estudiante es único en su experiencia y conocimientos previos. Como educadores y aprendices,
Debemos valorar y utilizar estos conocimientos para facilitar un aprendizaje más profundo y significativo. Exactamente. Ya sea en el aula o en la vida diaria, conectar con lo nuevo, con lo que ya sabemos y aplicarlo mediante una metodología, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros desarrollar este aprendizaje de una manera más efectiva y enriquecedora. Esperamos que este podcast les haya ofrecido perspectivas útiles y les anime a reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan explorando, aprendiendo y conectando sus conocimientos. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.